La extraña del cementerio que me hizo creer en el amor. Luego intenta matarme. Todo empezó cuando le ofrecí un sándwich de atún a la lápida de mi esposa. Probablemente suene una locura, así que aquí está la historia completa. En nuestra primera cita, Emma y yo hicimos un picnic en la playa. Le pregunté si le gustaba el atún, ella dijo claro, así que preparé sándwiches. Durante nuestro primer año juntos, hicimos muchos picnics y el atún estuvo en el menú el 50% de las veces. Para nuestro primer aniversario, volvimos a ese mismo lugar en la playa, pero cuando le entregué su sándwich, Emma dijo, tengo que confesarte algo. El atún me parece repugnante. Literalmente preferiría comerlo después de haberlo digerido. Sin ofender. Ella había asumido que le gustaría el sabor antes de nuestra cita, pero en el primer bocado quiso limpiarse la lengua con lejía. El problema fue que, al ver todo el amor y cuidado que había puesto las orillas y los pepinillos, se sintió demasiado culpable para escupirlo. Me reí. Y en todos los picnics siguientes, siempre le ofrecí en broma el primer bocado de mi sándwich de atún. El año pasado, Emma murió el día de San Valentín. Iba acelerando de vuelta a casa porque yo había preparado una cena romántica. Durante 3 meses, apenas salía de la cama excepto para comer e ir al baño, hasta que una tarde soleada preparé al azar una canasta de picnic y me subí al coche. Su tumba está en lo alto de una colina cubierta de hierba, a la sombra de un olmo. Allí extendí una manta roja y la comida. Sin pensarlo, le ofrecí a su lápida un bocado de mi sándwich de atún, y cuando me di cuenta de lo que había hecho, me reí por primera vez desde el accidente. Así que cada vez que el clima era agradable, volvía. Esas citas de picnic me animaban mucho, y pronto entablé una relación de confianza con Harry, el cuidador del cementerio. En agosto, mientras desplegaba la manta, una ráfaga de viento me la arrancó de las manos y la lanzó contra el rostro de una mujer que estaba más abajo en la colina. Corrí hacia ella mientras intentaba liberarse torpemente, y luego recuperé la manta. La mujer que estaba debajo tenía una energía de princesa Disney, con ojos azules y pelo negro rizado. Se llamaba Ruth. Estaba visitando a su difunto esposo, Christian Merry, un nombre que se me quedó grabado porque lo primero que pensé fue, ¡Feliz Navidad! A partir de entonces, cuando visitaba la tumba de Emma, a veces veía a Ruth en ese mismo lugar. Ocasionalmente nos saludábamos con la mano. Hasta que una tarde, ella se acercó por el sendero mientras yo empezaba a recoger mis cosas. ¿Te acompaño hasta la puerta?, preguntó. Claro. Al pasar, tocó una vez la lápida de Emma y me sonrió. ¿Qué hay con los sándwiches? A veces te veo y es como si le estuvieras mostrando lo que comes a la lápida. Cuando le expliqué el significado detrás del ritual, dijo, eso es muy dulce. A Christian también le encantaba el atún. Luego me miró fijamente y dijo, ¿alguna vez has pensado que el duelo es celestial? No. En ese momento, una fuerte ráfaga de viento bajó por la colina, y Ruth fingió agacharse como si otra manta fuera a atacarla. Me reí a carcajadas y luego la invité a tomar un café. Esa noche, el dolor del duelo me golpeó fuerte. ¿Qué clase de bastardo pide el número de otra mujer al lado de la tumba de su esposa? Mis amigos me aseguraron que no había roto ninguna regla, e incluso Harry me animó a seguir adelante. Esa mujer bonita lleva años viniendo aquí. Ustedes dos serían buenos juntos. Así que, en una serie de citas para tomar café, compartí mi dolor con Ruth. Me siento igual, dijo ella. También pensé que estaba rota cuando perdí a Christian. Rara vez hablaba de su difunto esposo, y cuando lo hacía, los detalles eran vagos. Supuse que algunos dolores son demasiado crudos para compartirlos. La primera noche que pasamos juntos fue accidental, una cena que se alargó. Por la mañana, después de despedirme con un beso, me apoyé contra la puerta y me deslicé al suelo, llorando. Un café casual era una cosa, pero esto se había convertido en una relación seria. Tenía miedo de visitar la tumba de Emma, por si acaso se levantaba de entre los muertos para patearme el trasero. A principios de este año, Ruth tuvo problemas con su casero, así que le sugerí que se quedara conmigo. Temporalmente. Durante unos meses, dejé el pasado atrás. Incluso fuimos a algunos picnics, aunque nunca le preparé un sándwich de atún. Las cosas cambiaron cuando preguntó cómo debíamos celebrar el día de San Valentín. El primer aniversario del accidente de Emma. Déjame decirte que la culpa regresó con fuerza. La tierra alrededor de la lápida de Emma todavía estaba fresca. ¿Qué clase de esposo salta a otra relación tan rápido? Al final, decidí que tarde o temprano tenía que seguir adelante, así que hice un plan, visitar a Emma en la mañana de San Valentín y pasar la tarde con Ruth. Solo necesitaba contarle la noticia antes, no en el aniversario de su muerte. Así que preparé un picnic espectacular,
a pesar del mal tiempo. En la colina, apenas había terminado de destapar el termo de café cuando las lágrimas aparecieron. Le confesé todo sobre mi nueva relación, que nunca había planeado seguir adelante tan rápido, y lo profundamente arrepentido que estaba. La tumba de Emma se tomó la noticia sorprendentemente bien. En serio, en lo más profundo de mi ser sabía que ella hubiera querido que yo encontrara la felicidad. Lo único que quedaba era una misión secundaria, visitar la tumba de Christian Merry. Él merecía saber que el nuevo hombre en la vida de Ruth la valoraba muchísimo. Pasé el árbol y busqué la lápida donde solía estar Ruth. Allí estaban enterrados los Presley, un matrimonio. Caminé en círculos, ampliando la búsqueda cada vez. No había ningún Christian. En la caseta del cuidador, le pregunté a Harry por la tumba. Él consultó sus notas y me llevó más allá de la colina, por un sendero entre árboles. El lugar de descanso de Christian estaba mucho más lejos de donde yo había visto a Ruth. Extraño. Pero no tanto como lo que descubrí después. Según la inscripción, murió el 6 de octubre, 2 meses después de que mi manta volara hacia el rostro de Ruth, lo que significaba que ella había estado visitando su tumba antes de que él muriera. En la cena, le pregunté casualmente, «Oye, sé que no es un tema fácil, pero ¿dónde está enterrado Christian?» Ella se congeló, con un tenedor a medio camino hacia su boca. «¿Por qué?» «Bueno, el día de San Valentín es el aniversario del accidente de Emma, así que pensé pasar por ahí. Quizá también rendirle homenaje a Christian». Manteniendo un tono casual, añadí, «Está al otro lado del árbol, ¿verdad? ¿Más abajo en la colina?» «Está más lejos». «Pero entonces, ¿por qué?» No me gustaba acercarme demasiado. Pararme sobre su tumba me enfermaba, ¿vale? Lo entiendo. Esperé un segundo. Por cierto, ¿cuándo murió? ¿En marzo? ¿Abril? ¿Por qué me interrogas? No estoy. ¿No te das cuenta de lo difícil que es esto para mí? Con eso, tomó su plato y su vaso y se fue a la cocina. Después de que Ruth se acostara, busqué en Google a Christian Merry y encontré un artículo sobre un extraño accidente de navegación. El cuerpo del señor Merry, de 34 años, fue recuperado del agua cerca de un muelle en la costa. Ruth Merry dijo que su esposo cayó al agua mientras estaba en cubierta revisando una línea de pesca. ¿La fecha? 6 de agosto. 2 meses después de nuestro encuentro adorable. Algo no cuadraba. Pero los días siguientes, cada vez que intentaba abordar el tema con Ruth, ella empezaba a llorar de inmediato, me pedía que la abrazara o me acusaba de interrogarla. ¿Cómo podía obtener respuestas? Ruth seguía visitando el cementerio, así que la siguiente vez que salió, la seguí disfrazado con una gabardina y gafas de sol. Esperaba que fuera a la colina, pero en cambio rodeó el valle y pasó por un lago. En una sección completamente diferente, se sentó sola en un banco de madera. Me sentí como una mierda. Tal vez visitar la tumba real sí era demasiado doloroso para ella. Cuando me di la vuelta para irme, un hombre con barba desaliñada se sentó a su lado para charlar. De vez en cuando se tocaban el brazo o se reían. Claramente se conocían bien. Después de 20 minutos, ambos se levantaron y compartieron un beso incómodo. No planeado, por cómo ninguno de los dos supo qué hacer con sus manos después. Parte de mí quería correr hacia ellos para un dramático enfrentamiento, pero tenía demasiadas cosas en la mente. En su lugar, salí corriendo. ¿Qué significaba esto? ¿Había perdido el interés en mí? ¿Era por eso que nunca hablaba de Christian? ¿Porque este otro tipo era mejor escuchando? Por extraño que parezca, me invadió un gran alivio. Sentí que merecía que me engañaran por traicionar a Emma. Al llegar a casa, Ruth entró por la puerta y me besó como si su romance en el cementerio nunca hubiera pasado. Al final, decidí que el asunto del engaño podía esperar. El día de San Valentín estaba cerca, y eso significaba que ya tenía suficientes problemas. Quizá explicarle la situación a Emma me ayudaría a aclarar el desastre. En la mañana del gran día, preparé 2 sándwiches de atún y los puse en una canasta, junto con un termo de café y unos bollos glaseados. Estaba a punto de salir cuando Ruth me pidió que subiera. Dijo que había una araña enorme en la bañera. El baño estaba libre de plagas. Debe haberse escapado, dijo cuando bajé. Luego sonrió y me entregó mis llaves. En el cementerio, mi corazón se partió en dos incluso antes de extender la manta. Le confesé todo a Emma, que había conocido a otra mujer, que esa mujer había conocido a otro hombre, y que todo este lío se sentía como un castigo por seguir adelante demasiado pronto. Desahogarme me hizo sentir 50 libras más liviano. Me sequé las lágrimas y terminé de preparar el picnic. Luego, como siempre,
Le ofrecí a la lápida de Emma el primer bocado de mi sándwich de atún. Como no tenía hambre, me lo comí yo. Pero ese primer bocado se sintió raro. No en el sabor, simplemente mal. Mi pecho se apretó. Recordé cómo respirar. Intenté limpiarme el sudor, pero mis brazos pesaban demasiado. Agarré el termo y para entonces mi mano temblaba. Era como si solo pudiera aspirar oxígeno a través de un popote. Me golpeé el pecho, jadeé y finalmente escupí pan sobre la tumba de Emma. Una parte de mí gritaba, «Te estás muriendo», pero otra más fuerte decía, «Acabas de deshonrar la tumba de tu esposa, imbécil». Recuerdo rodar sobre mi espalda y verla allí parada. Ruth. Arañé el aire suplicando ayuda, y cuando no funcionó, señalé mi garganta. Entonces noté los restos de mi sándwich en su mano. Sin previo aviso, se montó sobre mí y me metió más atún en la boca. El sabor de la mayonesa y el pepinillo me hizo arcadas aún más fuertes. Tenía que detenerla. Le mordí los dedos hasta que los retiró. No gritó ni lloró, solo me miró con los ojos entrecerrados. Lo siguiente que supe fue que me tapó la nariz. En su otra mano tenía un trozo de atún, listo para cuando abriera la boca. No eres el primero, ¿sabes? Bufó. Pero eras el más dulce. Lo del atún, eso realmente me conmovió. La mayoría de los hombres no pueden amar a las mujeres muertas como tú lo haces. Mujer muerta. Incliné el cuello hacia atrás y miré hacia arriba. La tumba de Emma estaba a solo unos centímetros de mi cabeza. Arqueé las caderas. Ruth salió volando hacia adelante, golpeando su frente contra la lápida de Emma con un golpe sordo. Un hilo de sangre resbaló justo sobre la parte que decía esposa amada, y luego ella rodó hacia un lado, gimiendo. Mi cuerpo no dejaba de temblar. Sentía que me ahogaba mientras rodaba colina abajo, hasta que me arrastré justo a través de un cortejo fúnebre. Un grupo de dolientes, vestidos de negro, gritaron alarmados. Un sacerdote amenazó con arrestarme hasta que vio el tono azulado de mi rostro. El viaje en ambulancia fue un borrón. Mi primer recuerdo claro, despertar con una 4. Las enfermeras dijeron que lo primero que pregunté fue si Emma alguna vez me perdonaría. Un análisis de sangre reveló que mi sándwich de atún había sido adulterado con fentanilo. Dentro de la canasta de picnic, encontraron un sobre dirigido a Emma, con mi letra. En él, confesaba que ninguna mujer podría reemplazarla, así que me suicidaría con un picnic envenenado en su memoria. El hombre que Ruth conoció en el banco, Gavin, dijo que ella le contó que su novio más reciente se había suicidado, y que ella iba allí a visitar mi tumba. Dijo que se unieron por su dolor mutuo. Ruth está negando todo esto, obviamente. Dice que estoy loco. Por lo que puedo deducir, es una especie de viuda negra con un fetiche por esposos en duelo. La policía todavía está tratando de entender este lío. Tan pronto como salí del hospital, visité la tumba de Emma, solo para descubrir que alguien había dejado un sándwich de atún bajo su lápida. Creo que estoy listo con el romance por un tiempo.